Hola, mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a trabajar con el teorema de los ejes principales. Este teorema nos permite encontrar ecuaciones de cónicas que están trasladadas y rotadas a partir de los autovalores y autovectores de una matriz. Para comenzar vamos a trabajar o definir con lo que es una forma cuadrática y con recordar, digamos, algo de las secciones cónicas, ¿no? En primer lugar, tenemos que pensar qué es una ecuación cuadrática y una forma cuadrática. Una ecuación cuadrática es una ecuación en dos variables que no tiene términos lineales y que tiene esta forma, ¿no? A por x cuadrado más b por xy más c por y cuadrado igual a d, donde algunos de los términos a, b o c, o sea, algunos de los coeficientes cuadráticos son distintos de cero, ¿sí? Fíjense que cada uno de estos términos son términos cuadráticos. El primero porque y está elevado al cuadrado, el segundo porque tenemos el producto de x por y, entonces el grado de este término nos da 2, y al tercero tenemos y cuadrado. Entonces alguno de estos coeficientes a, b o c tienen que ser diferentes de 0 para conseguir una ecuación cuadrática. Una forma cuadrática es una función, digamos, en dos variables que tiene esta expresión. F de xy es igual a ax cuadrado más bxy más cy cuadrado, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a usar a continuación. Supongamos que nosotros tenemos en R2, digamos, la ecuación cuadrática 3x al cuadrado más 9y cuadrado igual a 6, y nosotros podemos identificar a partir de los signos de los coeficientes que corresponden a una elipse. Si ustedes recuerdan, en la unidad 2 nosotros teníamos ecuaciones de este tipo, ¿no? Y de acuerdo a las características que tenían, digamos, los coeficientes cuadráticos, por ejemplo, si los coeficientes cuadráticos eran iguales, estaba hablando de una circunferencia; si eran distintos pero con el mismo signo, una elipse; si eran distintos y con distintos signos, estaba trabajando con una hipérbola, ¿sí? Podían ser iguales acá también, o sea, lo que importaba era el signo. Y si había un término que estaba al cuadrado y otro que no tenía, digamos, este término cuadrático, hablaba de una parábola, ¿no? Bueno, todo este conocimiento previo lo vamos a utilizar ahora para poder identificar, digamos, cuál es la ecuación con la que nosotros estamos trabajando. Nosotros acá operábamos algebraicamente, ¿sí? Y podíamos encontrar la ecuación canónica que nos permitía, por ejemplo, en el caso de la elipse, conocer cuál era el semieje mayor o el semieje menor, ¿no? Entonces, todo ese trabajo previo ahora lo vamos a retomar. Lo que nos interesa ahora es pensar, por ejemplo, qué curva está representada por esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es una ecuación cuadrática, fíjense, y lo que va a aparecer ahora es el término cruzado, o lo que también se llama el término rectangular, ¿sí? Donde yo tengo las dos variables, en este caso x e y, ¿no? Entonces yo quiero ver esta, qué gráfica tiene, ¿no? Bien, vamos entonces a graficar utilizando GeoGebra para ver de qué cónica se trata. Si la graficamos, fíjense, vemos que se trata de una elipse, ¿no? Pero los ejes no son paralelos a los ejes coordenados. O sea, para poder conseguir esto se ha producido una rotación de la cónica, ¿sí? Y lo que nos interesa ahora a nosotros es encontrar cuál es la dirección de estos nuevos ejes x' e y', ¿sí? A partir de la ecuación de la cónica, y lo que nos interesa es entonces encontrar los ejes y encontrar la ecuación canónica para poder identificar analíticamente la cónica. Entonces, en esta primera parte vamos a trabajar con la rotación de cónicas. Vamos a comenzar trabajando con la ecuación que teníamos, 3x cuadrado más 8xy más 9y cuadrado igual a 6, ¿no? Entonces, veamos que esta ecuación que tengo acá se puede representar matricialmente como el producto de xy, o sea, el vector xy, por alguna matriz, digamos de 2 por 2, por xy traspuesta, ¿sí? Y todo esto me da como resultado igual a 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los coeficientes cuadráticos, ¿sí? O sea, 3 y 9, los vamos a colocar en la diagonal, ¿sí? Porque fíjense, si nosotros hacemos el producto, esto me va a quedar 3x al cuadrado y 9y al cuadrado. Y lo que voy a hacer es, en los otros términos, digamos que los otros elementos de la matriz que no tengo,
voy a tomar el término cruzado y lo voy a dividir por 2. En este caso el término cruzado es 8, el coeficiente del término cruzado es 8, lo voy a dividir por 2. Esto me da 4 como resultado. Entonces yo voy a tener acá 3, 9, los términos cuadráticos, y 4 es la mitad del término cruzado, ¿sí? Verifiquemos esto. Si nosotros hacemos el producto de el vector xy por la matriz 3, 4, 4, 9 por el vector xy nos da igual a 6, ¿sí? Fíjense, hacemos el primer producto, nos queda 3x más 4y y 4x más 9y. Cuando volvemos a multiplicar por el vector xy, obtenemos, trabajamos acá algebraicamente y volvemos a la forma cuadrática que nosotros teníamos inicial, ¿sí? Quiere decir entonces que es posible expresar una forma cuadrática de esta forma, ¿no? O sea, la forma cuadrática que nosotros teníamos, 3x cuadrado más 8xy más 9y cuadrado, la podemos escribir como x traspuesto por a por x, ¿sí? Y todo esto igualarlo a un f determinado donde f va a ser el término independiente de esta ecuación cuadrática. Una cosa muy interesante es que la matriz que nosotros acabamos de construir es una matriz simétrica, ¿no? Y este tipo de matrices son bastante especiales porque nosotros recordemos, primero, si es simétrica, A tiene que ser igual a su traspuesta. Pero además tiene varias condiciones muy interesantes. Por un lado, todos los autovalores de A son reales, ¿sí? Si nosotros tenemos dos autovalores distintos, recuerden ese teorema que nos decía que producen autovectores ortogonales entre sí, ¿sí? Y por último, A es diagonalizable ortogonalmente. Recordemos que quería decir esto, que existe una matriz Q que sea ortogonal, que diagonaliza a A, ¿no? Recuerden que esta matriz Q es ortogonal si obviamente es igual a la inversa, si la traspuesta, perdón, es igual a la inversa. Entonces, cuando nosotros tenemos una matriz simétrica, ¿qué pasaba? Yo podía trabajar con los autovalores y los autovectores. Si ustedes recuerdan lo que vimos previamente, D es la matriz que está compuesta por los elementos en la diagonal, van a ser los autovalores de A. Y Q es la matriz que está compuesta por los autovectores normalizados. Entonces nosotros acá, digamos, Q traspuesta nos va a dar una base ortonormal para los elementos de Rn, ¿no? Obviamente A de orden n. Vamos entonces a trabajar un poquito con estas características para poder encontrar una forma que nos permita remitir, digamos, de una forma cuadrática a trabajar, digamos, con esa misma forma de manera matricial. Entonces veamos si nosotros tenemos la ecuación ax al cuadrado más bx y más ci cuadrado igual a f, y construimos esta matriz A simétrica donde en la diagonal vamos a colocar los elementos A y C, ¿sí? Entonces acá voy a tener AC y en los otros elementos de la matriz voy a colocar este término, el término cruzado dividido 2. O sea que acá me va a quedar B sobre 2 y B sobre 2. ¿Sí? Fijémonos que esta matriz A es simétrica, ¿no? Entonces, como esta matriz que nosotros acabamos de construir es simétrica, eso sucedía si y solo si A es diagonalizable ortogonalmente. Es decir, existe una matriz Q, ¿sí?, ortogonal, tal que cuando yo hago el producto de Q traspuesta por A por Q, esto me da como resultado una matriz de diagonal, ¿sí? Entonces, como vimos recién, es posible escribir, digamos, esta ecuación en forma matricial, ¿no? Voy a escribirlo acá. Es posible escribir la ecuación cuadrática en forma matricial, ¿no?
¿qué habíamos hecho recién? Habíamos trabajado con X traspuesta, la primera parte, ¿sí? Por A por X. Y todo esto nos da como resultado F, que es el término independiente, digamos, de la ecuación. Entonces lo que nosotros queremos ver es cuál sería el nuevo sistema de ejes coordenados, ¿no? O sea, esta es la pregunta. ¿Cómo hallar, o cuál sería, porque podemos ver cómo hallarlo, cuál sería el nuevo sistema de ejes coordenados? Acá lo que nosotros podemos hacer para encontrar este nuevo sistema es hacer un cambio de base. ¿Sí? Entonces, para hallarlo vamos a hacer un cambio de base. ¿Quién vamos a utilizar para hacer esto? Porque lo que a nosotros nos interesa ahora es pensar, digamos, cuál es la matriz que nos va a permitir realizar ese cambio de base, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar a esta matriz Q, ¿sí?, que nosotros tenemos acá, como la matriz de cambio de base, ¿sí? Entonces, si Q es la matriz que representa ese cambio de base, acá ponemos, si Q nos permite, digamos, realizar el cambio de base, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que las columnas de Q van a indicar la dirección y el sentido positivo de esos 9 ejes, ¿no? Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, cualquier vector X en términos de la nueva base que va a ser, digamos, que la vamos a trabajar a través de Q. Entonces, cada vector X lo puedo escribir como la matriz Q por X', donde X' me va a representar ¿quién? El nuevo sistema de los ejes coordenados. O sea, va a ser todos los elementos de X' y', digamos. Entonces, este X' me va a representar los nuevos ejes coordenados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, si nosotros seguimos trabajando con la ecuación, la voy a poner entonces, X' traspuesta, perdón, X traspuesta por A por X igual a F, ¿no? Si X' es esto, entonces cuando yo transpongo, o sea, X traspuesta, X igual a esto me va a dar como resultado Q por X' traspuesta, ¿sí? Y por las propiedades de la traspuesta, recordemos que cuando tengo el producto de una traspuesta es el producto de las traspuestas, pero le cambiamos el orden. Entonces acá me quedaría X' traspuesta, ¿sí? Todo esto por las propiedades de traspuesta por Q traspuesta, ¿sí? Entonces esto que tengo acá lo voy a reemplazar acá. Entonces, donde aparece X traspuesta, ¿qué voy a escribir? Esto que tengo acá. X' traspuesta, ¿sí?, por Q traspuesta, por la matriz A, por, y este elemento X que tengo acá lo voy a reemplazar por Q por X'. Por lo tanto, esto me va a dar Q por X', ¿sí? Todo esto igual a F, ¿sí? Fíjense ahora, ¿quién es Q traspuesta por A por Q? No es ni más ni menos que esta matriz D. Entonces, escribimos acá X' traspuesta, ¿sí?, por D por X' igual a F, ¿sí? Pero fíjense una cosa, ¿quién era la matriz D? Si ustedes recuerdan, la matriz D era
la matriz que estaba formada por, era una matriz diagonal donde, acá lo voy a escribir, D era la matriz que tenía los autovalores en la diagonal, ¿sí? En el caso acá de una matriz 2 por 2, pero de n por n, digamos, cada uno de los autovalores aparecían en la diagonal. Entonces, quiere decir que yo esto lo puedo reescribir como, a ver, x' traspuesto por lambda 1, 0, 0, lambda 2 por x' igual a f, ¿sí? Entonces, cuando yo realizo este producto, lo que me va a terminar quedando es lambda 1 por x' al cuadrado más lambda 2 por y' al cuadrado igual a f, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque yo acá pasé, lo voy a escribir acá con azul, de esta ecuación cuadrática, ¿sí?, en la cual yo tenía un término cruzado, a una ecuación cuadrática, ¿sí?, en la cual yo, digamos, han desaparecido los términos cruzados y ahora estoy trabajando en términos de nuevos ejes X e Y que obtuve a partir de ¿quién? A partir de la matriz Q, ¿sí? ¿Quién es la matriz Q? La matriz Q es la matriz que está formada por los autovectores de A, no de cualquier manera, sino que tienen que estar normalizados y ser ortogonales entre sí, ¿sí? O sea, esta matriz Q se forma a partir de los autovectores de A. Vamos a ver ahora cómo es importante, digamos, la elección de esta matriz Q. Entonces, fíjense, a partir de esta ecuación, ax cuadrado más bxy más ci al cuadrado igual a f, trabajando, realizando un cambio de base, yo llegué a la siguiente ecuación. Lambda 1 x' al cuadrado más lambda 2 y' al cuadrado igual a f. Esto lo hice haciendo un cambio de base, ¿sí?, utilizando Q, o sea, a través de Q. Bien, esto nos vamos a centrar ahora. La elección de Q es fundamental, ¿no? La elección de Q es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vimos recién que, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros habíamos visto inicialmente, yo tenía una elipse que estaba rotada, ¿no? Entonces, Q va a ser una matriz de rotación. O sea, primero que Q es ortogonal, ¿sí? Y además, Q es una matriz de rotación. O sea, cumple estas dos condiciones, ¿no? Bien, de rotación. Si Q es ortogonal, un detalle no menor que nosotros tenemos que recordar, acá pasaba lo siguiente, que el determinante de Q podía valer 1, ¿sí?, o que el determinante de Q podía valer menos 1. ¿Sí? Son las dos opciones de acuerdo a cómo estén ubicadas las columnas de Q, ¿sí? Pero si además Q es una matriz de rotación, Q va a tener que tener la siguiente forma. Nosotros vimos que una matriz que utilizamos para realizar una rotación era la siguiente. Coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, ¿sí? Entonces, fíjense. Acá estamos. Seno de tita, coseno de tita. Entonces, si nosotros calculamos el determinante de esta matriz, vemos que el determinante de esta matriz tiene que valer 1, ¿sí? O sea, el determinante de una matriz de rotación debe ser 1. Entonces, nos vamos a centrar en elegir matrices, o sea, en elegir la formación de Q de manera tal que el determinante sea igual a 1, ¿sí? Y el determinante de Q igual a menos 1 no nos va a servir.
Entonces, ¿cómo podemos hacer? Recordemos que nosotros cuando elegimos Q, ¿sí? En el caso, por ejemplo, acá que tuviéramos dos autovectores, yo puedo elegir Q de la siguiente manera. El vector U sub 1, ¿sí? El vector U sub 2, o podía elegir, digamos, la matriz Q de manera tal que tuviera, digamos, las columnas cambiadas, ¿no? Entonces puede ser que pase esto, o la matriz Q puede ser con los vectores cambiados. ¿Qué vamos a hacer entonces? Antes de poder armar la ecuación, nosotros tenemos que ver que el determinante de la matriz con la que nosotros estemos trabajando valga 1, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Y porque la diagonal D que nosotros consigamos va a estar de acuerdo a la matriz Q, ¿sí? Recuerden que siempre, de acuerdo a la elección que yo hacía de los autovectores, digamos, era la forma en la que se iban a... Fíjense, acá puedo tener U2. Vamos a terminar de completar esta. U1. Ahí lo escribimos mejor. A ver si el lápiz me deja. U1, ¿sí? Fíjense, porque yo en realidad, para esta matriz Q, la D que voy a tener es aquella que tenga los autovalores ordenados de acuerdo a cómo están los autovectores. Entonces, si yo tengo acá primero U1, acá irá lambda 1, 0, ¿sí? 0, lambda 2. Y si yo tengo esta matriz Q, la D que le corresponde a este, la D que le corresponde acá, va a estar dada en términos de quién. En términos de cómo están ordenados estos autovectores. O sea, esta sería lambda 2, 0, 0, lambda 1. ¿Sí? Y fíjense, esto no es una cosa menor. ¿Por qué? Porque obviamente, de acuerdo a la D que yo tenga, voy a obtener una u otra ecuación, digamos, cuando yo tenga que reemplazar D en esta ecuación, ¿no? Entonces, es importante la elección de Q. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que cuando trabajamos con la matriz Q, ya sabemos obtenerla, ya sabemos ortonormalizar, digamos, los vectores, los autovectores de A, y una vez que la tenemos que ver y elegir que la matriz que nosotros vayamos a trabajar, su determinante sea igual a 1. Si el determinante no es igual a 1, ¿qué hacemos? Cambiamos las columnas de lugar, ¿sí? Para que nos dé igual a 1 y que esta pueda ser la matriz de rotación. Y una vez que hemos elegido aquella cuyo determinante es igual a 1, vemos cuál es la D que le corresponde, si es esta o es esta, de acuerdo a cómo están, digamos, escritas las columnas de Q. Vamos a ver un ejemplo. Trabajemos entonces con el ejemplo que teníamos, digamos, originalmente. Tenemos la ecuación 3x cuadrado más 8xy más 9y cuadrado igual a 6. Nosotros habíamos construido la matriz A simétrica, donde en la diagonal iban a estar los términos 9 y 3, 3 y 9, perdón. Y en los otros elementos íbamos a tomar el término cruzado y lo dividíamos por 2. Nos da 4 y 4, ¿sí? Una vez que nosotros encontramos esta matriz simétrica, lo primero que hacemos es hallar los autovalores, ¿sí? Hallar los autovalores. Yo todos estos pasos ya los he hecho, digamos, entonces yo directamente voy a poner los resultados. Yo encontré acá dos autovalores, lambda 1 igual a 11 y lambda 2 igual a 1, ¿sí? En segundo lugar, hallar los autoespacios, ¿sí? Autoespacios. Yo acá conseguí lo siguiente. Para lambda 1 igual a 11, el autoespacio generado por 11
es este, el que está siendo generado por el vector menos 2, 1. A ver si lo puedo escribir. Bien. Y por otro lado, el E sub 1, o sea, el que está generado por lambda 2, es este. Es el espacio generado por el vector 1, 2. ¿Sí? Bien. Obviamente con los autovectores, fíjense, este va a ser el autovector B sub 1 y este el autovector B sub 2. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a construir P, una matriz que diagonalice A. Entonces P, la matriz que diagonaliza A, es la que está formada por los autovectores. ¿Sí? Fíjense, esta matriz P es menos 2, 1, 1, 2. Coloco los autovectores como columnas. Lo que yo tendría que ver ahora es si esta P es ortogonal. Si no es ortogonal, tendré que producir, digamos, una base ortonormal a partir de estos autovectores B1 y B2 y construir la P ortogonal. Acuérdense que acá, ¿qué es lo que tenía que cumplir? Dos condiciones. Por un lado, los autovectores, o digamos los vectores columnas, tienen que ser todos ortogonales entre sí. ¿Sí? Y la segunda condición es que el módulo de cada uno de los vectores columna de esta matriz, B sub i, tenía que ser igual a 1. O sea, estas son dos de las condiciones para que P sea ortogonal. Si esto sucede, B sub 1 en este caso y B sub 2 forman una base ortonormal. Fíjense cómo todos los conceptos previos acá van cobrando sentido. Bien, primera cosa, ¿cómo la teoría nos salva de hacer cuentas y cálculos y, digamos, y trabajar de más? Esto se cumple siempre. ¿Por qué? Porque esta matriz A es simétrica. ¿Sí? Entonces, fíjense, si esta matriz A es simétrica, ¿qué pasaba? Cuando los autovalores venían de autovectores distintos, los autovectores venían de autovalores distintos, en este caso, fíjense, el B1 viene a partir del lambda 1 y el B2 viene a partir del lambda 2. O sea que B1 es ortogonal a B2 por el teorema. Si es simétrica y los autovectores provienen de autovalores distintos o yo tengo autovalores diferentes, los autovectores que producen son ortogonales entre sí. O sea que esta condición se cumple por ser asimétrica. Lo que tendría que probar yo es cuál es el módulo de cada uno de estos vectores columna y ver si me da 1. Si me da 1, listo, esta P es ortogonal y es la matriz que yo necesito. Si no es, bueno, tendré que conseguir que cada uno de los vectores columna sean de módulo 1. Bien, entonces probemos. El módulo de sub 1 me da igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que me da 4, más 1 me da raíz de 5. ¿Sí? No es de módulo 1. El módulo de b sub 2 me da raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que me da 4. También me da raíz de 5. Entonces, fíjense, no son de módulo 1. Los puedo construir de módulo 1. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser U sub 1? U sub 1 va a ser el vector B sub 1 dividido el módulo. Entonces yo hago que este vector sea de módulo 1. ¿Sí? Y el vector U sub 2 va a ser el vector B sub 2, ¿sí? Sobre el módulo. ¿Sí? Sobre B sub 1. ¿Sí? Entonces acá, voy a hacer acá una raya. Vamos entonces a trabajar con esto, ¿sí? Vamos a construir U sub 1 y U sub 2 y a partir de ahí construir la matriz ortogonal. ¿Sí? Entonces fíjense, U sub 1, ¿quién es? Es el vector que está formado por menos 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Esta raíz de 5 se ve medio feita. Y esto es un 2. ¿Sí? Esperen, voy a borrar acá para que esto se vea bien. Acá tengo menos 2. Bien. Y el segundo vector que yo voy a conseguir es U sub 2. ¿Sí?
Entonces, u sub 2, ¿quién va a ser? Va a ser b sub 2 sobre el módulo de b sub 2. ¿Sí? Entonces, b sub 2 es el vector 1, 2. Entonces, esto va a ser 1 sobre raíz de 5. En este caso tienen casualmente el mismo módulo. No necesariamente tiene que ser así. Y acá me da 2 sobre raíz de 5. Bien. Entonces, a partir de esto construyo Q. ¿Quién va a ser Q? Q va a ser la matriz que tenga como columnas estos vectores. Entonces acá va a ser menos 2 sobre raíz de 5. Este lápiz que me hace renegar un poco. Bien. Y abajo voy a tener 1 sobre raíz de 5. Acá voy a tener 1 sobre raíz de 5. Y 2 sobre raíz de 5. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora yo? Yo lo que tendría que hacer es ver cuál es el determinante de esta matriz, porque recordemos que tenemos dos formas de construir Q. Una sería esta y otra sería intercambiando las columnas. Entonces, para ver si la Q que yo conseguí acá, esta matriz Q, es la correcta, lo que tengo que hacer es ver cuánto vale el determinante. Esta matriz, lo que sí sé que es ortogonal. Lo que yo quiero ver ahora es si esta matriz es la matriz de rotación. Entonces tendría que ver qué pasa con el determinante. Si el determinante me da 1, bingo, esta es la matriz que yo estoy buscando. Y si me da menos 1, lo que tengo que hacer es cambiar el orden de las columnas, porque el orden de las columnas de Q después me van a dar el orden de la matriz D, a partir de la cual yo voy a construir la nueva ecuación de la cónica rotada. ¿Sí? Entonces, calculemos. Fíjense, el determinante de Q, si yo lo calculo, me queda menos 2 sobre raíz de quinto por 2 sobre raíz de quinto. Esto me da menos 4 quintos. ¿Sí? Menos 4 quintos. Menos 1 sobre raíz de 5 por 1 sobre raíz de 5 me da 1 quinto. O sea que esto me da menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, esta no es la Q que me sirve. ¿Sí? Debo cambiar las columnas de Q. ¿Sí? Y lo vamos a hacer para poder ya encontrar cuál es la ecuación, cuál es el ángulo de rotación y cuál es la diagonal que con la que vamos a trabajar. Vamos a hacer eso entonces. Bien, entonces la ecuación original, 3x cuadrado más 8xy más 9y cuadrado igual a 6. ¿Sí? Nosotros ahora cambiamos la matriz Q. La matriz Q que vamos a obtener es esta. 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5, intercambiando las columnas. 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. ¿Sí? Fíjense que el determinante de esta Q que nosotros obtenemos nos da como resultado 1. ¿Sí? A partir de esta Q armo la D. Entonces digo, ¿quién va a ser el autovalor que corresponde a la primera columna? Si nosotros recordamos, este era el U sub 2, que correspondía al autovector 2. Por lo tanto, acá voy a tener que poner el autovalor 2. ¿Sí? 0 acá, 0. Y en esta otra, este es el U sub 1, que venía del autovector 1. Por lo tanto, acá voy a tener que armar el lambda 1. ¿Sí? Por eso digo, siempre la D la vamos a armar en función de cómo hayamos conseguido la Q. ¿Sí? Eso es muy importante porque eso me va a cambiar, digamos, la fórmula y por lo tanto me va a cambiar la forma que tenga la ecuación que yo estoy buscando. Entonces, ¿quién era lambda 2? 1. Acá voy a poner 0, 0 y lambda 1 es 11. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la matriz diagonal que yo estoy buscando. Bien, a partir de esta matriz diagonal que voy a hacer, voy a armar la ecuación. ¿Sí? Entonces, fíjense, lambda 2 por x' al cuadrado más, en este caso sería lambda 1, esto por el orden de la d que tengo acá, ¿no? Por y' al cuadrado igual a f. ¿Cuánto vale f? El término independiente, que en este caso es 6. Por lo tanto, esto me queda x' al cuadrado más 11 y' al cuadrado. ¿Sí?
Todo esto igual a 6, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda por terminar de hacer o de armar? Bueno, una cosa que uno puede hacer acá es acomodar esta ecuación. Esto me va a quedar x' al cuadrado sobre 6 más y' al cuadrado sobre 11 sextos. Sobre, perdón, 6 onceavos. Sobre 6 onceavos igual a 1, ¿sí? Entonces, fíjense, acá nosotros obtenemos la ecuación de una elipse cuyos semiejes son 6 y 6 sobre 11, ¿sí? Está centrada en el origen porque no está desplazada, pero sí se ha producido una rotación en relación a ¿quién? En relación a la ecuación que nosotros trabajamos, ¿no? Obviamente, x' y y' son nuevos ejes, no son los ejes que nosotros tenemos. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para conseguir esos ejes. Tenemos que ver cuál es el ángulo de rotación. ¿Sí? El ángulo de rotación, ¿quién me lo va a dar? La matriz Q. Ángulo de rotación. Acá tenemos que recordar que para que la matriz Q fuera una matriz de rotación, acá vamos a poner de rotación, es la siguiente, miren. Fíjense, la matriz Q, como es una matriz de rotación, va a estar formada por ¿quién? Bien, fíjense, esta matriz va a tener como componentes coseno de tita, ¿sí? Acá va a tener menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, ¿sí? Pero a su vez, esta matriz Q es la matriz formada por 1 raíz de 5, 2 raíz de 5, ¿sí? Menos 2 raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5. Por lo tanto, esta matriz que yo tengo acá la tengo que igualar a la Q que obtuve. Entonces, todo esto lo voy a igualar a ¿quién? A las componentes que yo obtuve, que en este caso serían 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, ¿sí? Y acá 1 sobre raíz de 5. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a igualar? Y bueno, podría igualar coseno de tita, que se me fue acá, vamos a escribir mejor esto, ¿sí? Entonces yo acá podría igualar coseno de tita, ¿sí? A 1 sobre raíz de 5. O también generalmente conviene por ahí hacer seno con 2 sobre raíz de 5. Entonces esto me va a dar a mí como resultado el ángulo con el que yo tengo que hacer rotar esta cónica, ¿no? Entonces fíjense, si yo igualo coseno de tita igual a 1 sobre raíz de 5, ¿cuánto va a valer tita? ¿Sí? Tita, lo calculamos con la calculadora, es el arco coseno de 1 sobre raíz de 5. Bueno. ¿Sí? Y en este caso, el tita que yo tengo acá es de, lo vamos a buscar, esto me da 63 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros hemos obtenido no solamente la ecuación en los nuevos ejes, ¿sí? Que es esta que aparece aquí, sino que también hemos obtenido el ángulo de rotación. Vamos a ver cómo queda graficado. Para dibujarla, obviamente vamos a tener en cuenta que nos ha dado como resultado una elipse centrada en el origen con nuevos ejes x' y'. Fíjense que el semieje mayor me da raíz de 6, el semieje menor raíz de 6 sobre 11 y el ángulo de rotación es el que acabamos de obtener, 63 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. ¿Sí? Vemos entonces la gráfica.
hemos utilizado GeoGebra para trabajar. Fíjense que los nuevos ejes X' y prima están en la dirección de los autovectores B sub 1 y B sub 2 que corresponden a la matriz A, ¿no? Entonces, esta es los nuevos ejes. El ángulo en el que está rotado, si uno, digamos, lo midiera, sería exactamente el ángulo de 63 grados, 26 minutos que me dio en la parte. Entonces, hemos conseguido esta cónica rotada, ¿sí?, en un ángulo de 63 grados y hemos conseguido la dirección de los nuevos ejes a partir de ¿quién? De los autovectores de la matriz A, ¿no? Entonces podemos nosotros ahora trabajar o dibujar, digamos, la ecuación de esta elipse en este caso, ¿sí? Haciendo o realizando ese trabajo que nosotros tenemos. Bueno, acá uno podría comprobar que, fíjense, los semiejes, uno me da raíz de 6, fíjense que me quedaba dividido 6, entonces me da raíz de 6, el otro eje me da raíz de 6 sobre 11, o sea que los semiejes mayor y menor también concuerdan con la ecuación que yo obtuve previamente. Bueno, todas las demostraciones que hicimos previamente y el ejemplo numérico que después resolvimos nos lleva a cerrar, digamos, con el teorema de los ejes principales, ¿no? Si nosotros tenemos una ecuación de este tipo, una ecuación del tipo ax más bxy más ci cuadrado igual a f, ¿sí? Es una ecuación cuadrática en las variables x e y. Entonces existe un único ángulo, digamos que esté entre 0 y 2 pi, tal que la ecuación se pueda escribir de esta forma: a' x' al cuadrado más c' y' al cuadrado igual a f, ¿no? Donde obviamente x' y y' van a ser los nuevos ejes que se obtienen al rotar un ángulo θ, esta ecuación que nosotros tenemos, ¿sí? Y fíjense, A' y C', ¿quién eran? Nada más ni nada menos que los autovalores de la matriz A, ¿no? Entonces, este teorema nos permite, digamos, encontrar nuevos ejes utilizando los autovalores y los autovectores de una matriz determinada que obtenemos realizándola a partir de ¿quién? De la ecuación cuadrática que aparece acá, ¿no? Bueno, x' y prima se llaman los ejes principales y la matriz que nosotros usamos para trabajar con todo esto es la matriz A, donde los valores de x y de y al cuadrado, digamos, o sea, los coeficientes A y C son los que van a estar en la diagonal, y el término cruzado, donde aparecen las dos variables multiplicadas, el coeficiente B, lo vamos a dividir por 2 y lo vamos a poner en los otros elementos de la matriz en las que nosotros usamos, ¿sí? Y por otro lado, hay pasos para realizar o para eliminar este producto cruzado. Entonces, los pasos para eliminar este producto cruzado es lo que acabamos de hacer nosotros. Dada esta ecuación, o sea, esta forma cuadrática, vamos a buscar la expresión matricial de la forma cuadrática. ¿Cómo la encontrábamos? Haciendo el producto entre la matriz A, que esa matriz A la construimos con los coeficientes cuadráticos de x y de y en la diagonal, y el término cruzado, el coeficiente del término cruzado, dividido por 2 en el resto de los elementos de la matriz, ¿no? Multiplicado por el vector xy multiplicado por el vector xy. Esto que nosotros acabamos de hacer acá es exactamente lo mismo que escribir x traspuesto por a por x, ¿sí? Son dos formas de notar la misma, o sea, la misma matriz. Les digo porque lo pueden encontrar o en los libros o en algún otro lugar de dos maneras diferentes, ¿sí? O sea, esta forma matricial es exactamente la misma que esta que obtenemos acá, ¿sí? Entonces, una vez que encontramos esa matriz, lo que vamos a hacer es diagonalizar ortogonalmente A. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una matriz Q ortogonal. ¿A partir de quién? A partir de los autovectores de esta matriz A, ¿sí? Hay que revisar, obviamente, que los autovectores sean todos ortogonales y que sean todos módulo 1. Si no es así, hay que construirla, ¿sí? Entonces, generalmente siempre hay que construir esta matriz Q. Esta matriz Q nos va a permitir hacer un cambio de base. Entonces, cada elemento xy lo voy a cambiar a partir de quién? De premultiplicar por Q, ¿sí? A un x' y prima. Luego hallamos la ecuación de
por B' por B', que no es ni más ni menos, si ustedes recuerdan, que multiplicar la diagonal, ¿sí? O sea, los elementos de la diagonal por X' y por Y'. Lo voy a escribir acá. Para que nos quede, recordemos que esto me iba a quedar lambda 1, ¿sí? Por X' al cuadrado más lambda 2 por Y' al cuadrado, ¿sí? Igual a F, ¿sí? Donde F, acá me comí el prima, donde F va a ser el término independiente de la ecuación original que yo tenga. Acá voy a poner Y' al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá es X', Y', y de esta manera yo voy a obtener la nueva ecuación en términos de ¿quién? De los ejes X', Y', ¿sí? Una cosa muy importante que nosotros tenemos que trabajar y pensar es que para identificar cuál es la D que voy a utilizar acá, tengo que trabajar primero con la Q, ¿sí? Con la matriz de cambio de base que yo usé. Como esa es una matriz ortogonal, el determinante me puede dar 1 o menos 1, ¿sí? Pero yo, ¿qué voy a hacer? Como Q la voy a igualar a esta matriz, que es la matriz de rotación, el determinante tiene que ser exactamente igual a 1. Entonces, si el determinante me da 1, listo, esa es la matriz que voy a usar. Y si me da menos 1, invierto las columnas de Q, ¿sí? Por lo tanto, a partir de esta, voy a trabajar con esta D, ¿sí? Y por último, para graficar, lo que voy a hacer es igualar las componentes, digamos, de esa matriz que yo encontré, ¿a quién? A los valores de la matriz de rotación. Entonces, en este caso, puedo escribir coseno de tita igual a U sub 1, 1 y despejar, digamos, tita haciendo arco coseno de este elemento, y también puedo hacer el arco seno de U2, 1, por ejemplo, ¿no? Como tita igual a eso. Entonces, una vez que yo encuentro cuál es el ángulo de rotación, tengo todos los elementos para, digamos, poder escribir en primer lugar la cónica en términos de nuevos ejes, ¿sí? Utilizando esta D, y puedo ver cuál es el ángulo de rotación con el que yo voy a trabajar. Recién a partir de ahí, entonces yo puedo realizar la gráfica como ya hemos hecho previamente. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.